aceptaron, aceptaron acompañarnos. Y bueno, pues este es un seminario permanente sobre la estructura y coyuntura de la economía mexicana. Un tema bastante amplio. Entonces, ahora en este momento toca centrarnos en un punto coyuntural muy importante que estamos viviendo como país, que es las relaciones con nuestro vecino del norte. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora que el presidente Donald Trump acaba de ganar un segundo mandato? Y gracias a eso, pues entonces el título que nos compete hoy es México contra Trump, directamente. Muchas gracias por los ponentes. Y ahora el compañero Rubén nos va a hacer favor de presentar la primera exposición. Buenas tardes a todos. Primero que nada, también recordarles que cada exponente cuenta con 20 minutos y si pueden ir poniendo también sus preguntas en el chat para que al final le dediquemos un tiempo, ¿no? a contestar las preguntas. La primera exponente es la doctora Paloma Sánchez Cruz. Eh, es profesora investigadora en el Departamento de Economía por la UAM Azcapotzalco y también es jefa del área de relaciones productivas, ¿no? Ella nos va a presentar reflexiones en torno a la política industrial en la era de Donald Trump. Pues adelante, doctora, para no tardarnos más. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todas y todos los participantes, ¿no? Que veo que son alumnos de la maestría en economía, de la licenciatura en economía. Me da gusto verlos por aquí. También saludo a los profesores que me van a acompañar en esta mesa y bueno, de antemano agradezco la invitación al maestro Miguel Ángel Barrios. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación. Me dice que eh, estoy como que autorizada para compartir pantalla. ¿Podría intentarlo de nuevo? Ya le di autorización, por favor. Gracias, Mario. Perfecto. Entonces, déjenme regreso. Perdón, es que estoy aquí con la laptop y está un poquito lenta. Espero que ya la estén viendo. ¿Listo? Sí, ya se ve, no se preocupe. Perfecto. Bueno, a veces yo me descuido mucho con el tiempo. Le pediría ya sea a Mario, a Rubén o a Antonio que me avisaran unos 5 minutos antes por si dejo algo en el tintero. Bueno, estoy abierta a preguntas, tanto en el chat como al finalizar la presentación. Claro Bueno, que sí. el tema de mi intervención se titula Reflexiones en torno a la política industrial en la era Trump. Esta es la estructura de la presentación, ¿no? Son 4 apartados y empezaría desarrollando el primer apartado, que es respecto a esta relación entre la industria y el desarrollo económico. ¿Por qué la industria es tan relevante, ¿no? ¿O por qué es tan importante el desarrollo industrial? Si nosotros vemos desde distintos enfoques teóricos, tanto ortodoxos como heterodoxos, estos van a converger en la idea de que es en la industria manufacturera donde se van a generar las fuerzas del desarrollo económico, ¿no? Entendidas principalmente como los rendimientos crecientes y la presencia de economías externas. Ahora bien, también haciendo una anotación en términos de desarrollo económico, vamos a observar también en torno a estas discusiones teóricas que van a existir dos posturas claramente diferenciadas. Aquellas que van a privilegiar la participación o tener un Estado planificador, financiador del desarrollo, contra aquellas que pugnan por un Estado mínimo, facilitador de la actividad de mercado y simplemente estamos hablando de un Estado regulado. Dentro de la primera postura teórica, nosotros vamos a encontrar los planteamientos estructuralistas de la CEPAL, y si ustedes recuerdan, estos autores nos mencionaban que era muy importante la existencia de un Estado fuerte e interventor de la actividad económica para transformar la estructura heterogénea y desigual en América Latina, ¿no? Lo que proponían todos estos autores era implementar una estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones bajo la idea de que un proceso de industrialización fácil que transitara de manera gradual por una serie de pasos permitiría en el mediano y en el largo plazo generar mecanismos de desarrollo tecnológico endógeno que a posteriori ayudaran a conformar una estructura productiva competitiva a la exportación
y que permitieran disminuir de manera gradual la dependencia externa de la región reflejada en una cuenta corriente deficitaria, bueno, resultado también de esta dependencia acerca del financiamiento, del financiamiento externo. Como todos ustedes saben, la implementación de este modelo de industrialización sustitutiva tuvo un éxito relativo en los países de la región, pero al final queda trunco, ¿no? Por una serie de errores tanto en la conducción de la política económica, pero también estamos hablando de un conjunto de ineficiencias de la clase burguesa latinoamericana, quienes fueron los beneficiados de toda esta política proteccionista y también de todas estas políticas de subvenciones fiscales, crediticias, ¿no? Etcétera. Entonces, ya en la década de los 80, Feinsilber acuña el término de la industrialización trunca y también del casillero vacío. ¿Qué pasa posterior a la crisis de la deuda? Bueno, tenemos que vamos a implementar de manera acelerada en las diferentes economías diferentes políticas de desregulación comercial, financiera, una serie de políticas de privatización de las entonces empresas públicas, bajo la idea de que el ahorro externo permitiría a la región latinoamericana poder alcanzar el desarrollo, ¿no? Ustedes recordarán de sus distintas clases los postulados de la teoría neoliberal del desarrollo y después de lo que se va a denominar el consenso de Washington. Y en estas ideas era muy importante, se le da un lugar central al papel de la inversión extranjera directa, por sus efectos positivos en términos de modernización de la estructura productiva, para incentivar la competencia, para invertir, ¿no? Entonces, ¿cuál tenía que ser el papel del Estado? Principalmente crear este, este entorno atractivo para la inversión extranjera directa, debía centrarse en facilitar la competencia y en regular los movimientos del capital. ¿Qué pasa en el caso de la economía mexicana? Bien, su localización geográfica siempre ha sido muy importante para atraer, o fue muy importante para atraer este tipo de inversión extranjera directa. A la par de todas estas políticas salariales de la década de los 80, se convirtieron en mecanismos funcionales para que la empresa transnacional desplegara todas estas estrategias de deslocalización e internacionalización del capital que le permitieran recomponer su tasa de ganancia. Y desde la política pública se incentivó la creación de agrupamientos industriales con una vocación exportadora, principalmente en el norte y en el centro norte del país, identificándonos como la vía para crear sectores dinámicos a la exportación. A diferencia del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, la elección de estos sectores quedaba en manos del mercado y el objetivo es de que pudieran vincularse bajo el liderazgo de la gran corporación transnacional a las cadenas globales de valor. Dentro de este nuevo escenario, creo que es muy importante preguntarnos qué pasa con la política industrial, porque ha sido una de las dimensiones de política económica más enturbiadas, más atacadas desde el sesgo ideológico neoliberal, ¿no? Nosotros no tenemos por qué justificar por qué se hace política monetaria, porque sí se hace política arancelaria, política fiscal, pero sí, cuando hablamos de política industrial, entramos en terrenos álgidos, ¿no? ¿Qué vamos a entender por política industrial? Vamos a entender a un conjunto de políticas que tienen como objetivo la transformación del tejido productivo en un país o en una región, o también estas políticas que están encargadas o que tratan de incentivar a un sector específico. Si nosotros revisamos las diferentes tipologías de política industrial, vamos a ver que hay políticas industriales horizontales que no tienen este sesgo sectorial y tenemos políticas industriales verticales que tienen este sesgo sectorial y que se identifican sectores prioritarios, ¿no? Entonces, les voy a presentar, ¿no? Entrando a este segundo, estoy haciendo como unas abstracciones muy grandes por cuestión del tiempo. Si tienen alguna duda, lo platicamos ya más adelante. Pero lo que me interesa es presentarles una serie de gráficos que evidencian cuáles han sido los efectos en términos de crecimiento económico que ha tenido este modelo global exportador, en el cual se ha renunciado
a la implementación de la política industrial, bajo argumentos tales como que el Estado no cuenta con todo este cúmulo de información que sí se tiene a través de la múltiple interacción entre los diferentes agentes individuales, o bien que el Estado, al implementar ese tipo de políticas, incurre en incentivos pecuniarios perversos. Recuerden que fue muy publicitada esta frase que se le atribuye a Jaime Serrapuche, pero ya la plantea Gary Becker en el 85, de que la mejor política industrial es aquella que no se hace. Y entonces vamos a ver que en el caso mexicano se da una renuncia a la implementación de la política industrial, sea por estos argumentos que les comento, pero también por las restricciones impuestas vía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces ahí también es muy importante estas restricciones que impone. Entonces, esta ausencia de política industrial ha tenido costos muy importantes para la economía mexicana en términos de crecimiento económico, en términos de inversión y en términos de la generación de valor agregado nacional. Entonces, bueno, voy adelantándome un poquito y les voy a presentar esta primera gráfica. No sé si se ve, espero que sí. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? En esta gráfica 1 vemos el saldo de la balanza comercial por tipo de bien de 55 a 1980. Vemos ahí en negro el saldo de bienes de consumo, en la línea punteada es la de bienes intermedios, la línea gris es la de bienes de capital, y podemos ver que en este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones en México, la primera etapa de sustitución fue exitosa, pero la segunda no se consolida, ¿no? La de bienes intermedios, y por ende tampoco la tercera. A partir de la década de los 60 vemos que la balanza de bienes intermedios evidencia un carácter deficitario y que la de bienes de capital es prácticamente deficitaria durante todo el periodo de estudio, y esto se agudiza a partir de 1973, ¿no? Este comportamiento nos está hablando de lo que ya teorizaba Feinsilber acerca de este carácter trunco del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas condiciones, es interesante que veamos qué pasó en términos del desenvolvimiento industrial. De 1950 a 1980 hubo un desarrollo industrial importante, el cual propició un crecimiento de la productividad del producto que no ha tenido comparación a lo largo del tiempo, ¿no? Como ustedes pueden observar de esta gráfica 2 en la línea negra, la productividad industrial durante estos 30 años alcanza su mayor dinamismo, lo que se reflejó en tasas de crecimiento promedio anual del PIB del 6.5%, y este crecimiento estuvo claramente dirigido por el sector industrial, cuya tasa de crecimiento promedio anual fue del 7.3%. ¿Qué es lo interesante que nosotros podemos ver aquí? Que esta tendencia creciente de la productividad industrial se acompaña también de un crecimiento en los salarios mínimos reales, ¿no? Había una concentración del ingreso, sí, pero crecían los salarios reales de una gran parte de la población. ¿Qué pasa, no? Después de esta crisis de los 80, ¿no? Como ya comentábamos, en la crisis de los 80 tenemos la crisis de la deuda. Hay un giro brutal en términos del modelo de desarrollo. Se implementan todas estas políticas de corte neoliberal. Recordemos que México entra al GATT, se dan todas estas políticas de privatización de empresas públicas. También tenemos que hay un cambio en la ley de inversión extranjera directa previa a la firma del Telecán, que a la fecha ha sufrido 5 modificaciones y que cada vez se da una manga más amplia a la participación de la inversión extranjera en ámbitos que antes quedaban bajo control estatal, ¿no? Y entonces creo que es interesante que veamos cuáles han sido los resultados en términos de crecimiento económico para México, pero sobre todo en términos de la estructura productiva. Entonces, bueno, aquí en esta gráfica 3, presento nuevamente el saldo de la balanza comercial por tipo de bien, pero ahora para 1980 y 1922. En azul está el saldo de bienes de consumo, en naranja está el saldo de bienes intermedios y en gris está el saldo de bienes de capital. ¿Qué es lo que podemos observar y que resulta interesante? Bueno, que la dinámica de la empresa manufacturera transnacional
si bien transformó la estructura productiva del país, convirtiéndola en una plataforma de exportación que, como pueden ver en la línea azul y en la línea gris, esta plataforma de exportación de bienes de consumo y bienes de capital, no ha permitido corregir el déficit estructural en términos de la balanza comercial de bienes intermedios. Pues esta particular inserción o articulación de México a las cadenas globales de valor ha profundizado la dependencia de este tipo de bienes que se producen en otras regiones. Como si han estado atentos ahora a las noticias, ¿no? Las últimas declaraciones del presidente Trump es que el Telecán, ahora Temec, ha sido únicamente benéfico para México, o que Estados Unidos ha estado subvencionando el, el desarrollo industrial de México. Vean, es algo muy interesante. En este gráfico 4 se presenta el saldo de la balanza comercial por economía, y entonces en amarillo vemos el saldo con América del Norte, en azul vemos el saldo de México con los Estados Unidos, y si bien existe un superávit creciente con los Estados Unidos y América del Norte, creo que es evidente que los ganadores de este modelo global exportador han sido los países asiáticos, ¿no? Tenemos ahí Asia, que es la línea naranja, y también tenemos a China, que es la línea gris, ¿no? Entonces, los ganadores han sido estos países asiáticos, mayoritariamente China, porque son los principales productores de los bienes intermedios que que ocupan las empresas mexicanas. Es decir, en esta lógica del modelo exportador mexicano ha potenciado la industrialización en China. Pues si ustedes observan esta gráfica 4, el déficit con los países asiáticos se va a corresponder con el creciente déficit de bienes intermedios de la economía mexicana, ¿no? Lo cual resulta sumamente interesante. ¿Qué pasa en términos del desenvolvimiento industrial? Pues este modelo, si bien ha favorecido la rentabilidad de la gran empresa o de la gran corporación manufacturera transnacional, no ha dinamizado el desarrollo industrial como tal en México, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos un estancamiento en la productividad y el deterioro del salario mínimo real hasta antes de 2018. Si ustedes ven aquí, tenemos la línea azul, hay un cambio en 2018, y eso tiene que ver mucho con las políticas públicas que se implementaron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, no es objeto de este documento. Me resultó interesante y me permití presentar 3 gráficas. Esto es resultado de un documento que se va a presentar el próximo año, y es parte de un libro colectivo que coordino junto con otra profesora ahí de la UAM. Y es resultado del trabajo de maestría de una alumna o exalumno, está en doctorado del programa de Ciencias Económicas, y ahí verificábamos esta relación entre cómo la incertidumbre respecto a la demanda efectiva pega de manera importante en la inversión y por ende en el crecimiento económico. ¿Por qué me resultan muy interesantes? No voy a detallar tanto estas gráficas. Aquí estamos viendo el gasto de los hogares como una variable proxy de la demanda Profesora, le efectiva. quedan 5 minutos. Voy, Luis Antonio. Esta cuestión de la formación bruta de capital, ¿no? Como la inversión y el Producto Interno Bruto en términos del crecimiento económico, ¿no? Creo que es evidente que los costos del modelo global exportador no solamente han sido importantes para el caso mexicano, sino también para el caso estadounidense. Vemos cómo hay un estancamiento en inversión, cómo hay un retroceso en el poder adquisitivo de las familias, y hay un franco retroceso en términos de crecimiento económico. Vean qué sucede en el caso de México, ¿no? Ahí teníamos formación bruta en una época de crisis de 70-80, de 7.9, tasas de crecimiento promedio anual del PIB casi del 6.7%, y también veíamos un poder adquisitivo de los hogares importante. Vemos que durante toda esta fase del modelo global exportador ha venido en franco retroceso, ¿no? Vemos cómo ha caído de manera brutal, ¿no? Tanto la inversión como la demanda efectiva y por ende las tasas de crecimiento económico. Nuevamente, para recuperar
esta idea que les presenté con las otras gráficas, el gran ganador de este modelo global exportador ha sido la economía china. Si bien en 2009-2019 vemos que hay una disminución en sus ritmos de crecimiento económico, pero creo que es impresionante aún ahí en este periodo de crisis crecer al 7.85%, ¿no? Se ha creado también una amplia clase de la población china con un buen poder adquisitivo y bueno, tenemos ahí las tasas de inversión. Entonces, en este contexto, pues vemos el surgimiento de la política industrial eh, como una variable crucial para poder emular todos aquellos grandes resultados que ha tenido la economía china. Y la política industrial toma este papel crucial no solamente como en esta guerra comercial y geopolítica, sino que las diferentes economías la han implementado en una perspectiva de seguridad nacional, ¿no? Eso ha pasado tanto en el caso de los Estados Unidos como de la Unión Europea, en el caso de China ha sido sumamente importante. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver las diferentes rutas de política industrial que se han hecho, ¿no? El Made in China 2025, para desarrollar a las pymes, la doble circulación, que a raíz de toda esta crisis de 2019, de la pandemia sanitaria y todo este conflicto geopolítico, también los chinos están viendo la manera de disminuir su dependencia externa de los mercados globales y centrarse en el desarrollo del mercado interno. Entonces, creo que no me va a dar mucho tiempo para respetar el tiempo de los demás ponentes, de platicar un poquito acerca de la política industrial que se está haciendo en México. Si hay espacio más adelante me lo reservaría. Antonio Rubén, no sé si estoy ahí, si se puede hacer, me lo dice, ¿no? Para platicar qué es lo importante de qué se está haciendo en términos de política industrial en México. Sí, justamente al final, en tiempos de preguntas y respuestas, pueden venir estos comentarios adicionales. Perfecto. Bueno, pues entonces aquí termino para no robar tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora. Bueno, entonces continuamos. Como va el orden, continuaría la ponencia del profesor Víctor Manuel Isidro Luna. Él es actualmente profesor de la Universidad Politécnica del Valle de México y su ponencia se llama Trump versus México, el caso de la migración internacional. Adelante, profesor, y misma dinámica, 20 minutos. Al final dejaríamos un tiempo de preguntas y respuestas y puede compartir pantalla si lo requiere. Ok. Buenas noches a todos y a todas. Y primeramente me voy a asegurar si ya pueden ver mi presentación y si me pueden escuchar. Así es, muy bien. Se le ve y se escucha claramente. Ok. Yo me voy a tardar menos de los 20 minutos. Entonces espero para que quien tenga disponibilidad la pueda usar. Bueno, y voy a empezar directamente y voy a leer el título de mi presentación, Trump versus México, el caso de la migración internacional. Y la motivación de este título eh, es por dos cosas. Primero, se habla sobre todo en los medios de comunicación, en un sentido a veces con tipo de alarma, si realmente va Trump a cumplir sobre todo en las deportaciones o va a tener una política de migración más agresiva. Y esto se escucha en la prensa porque dice que es un Trump con más poder que ganó de manera fácil. Lo dicen unos y otros dicen que, bueno, que realmente va a ser la expresión de la política migratoria de un cambio de la política demócrata hacia la política de la ala republicana más conservadora. Eso se dice por un lado. Pero por otro lado también se dice, y por eso es el título, de que, bueno, y la primera parte que dije, que mencioné, dice que sí, o sea, que sí, Trump va a cumplir. Otra parte dice que no. Y esta parte hace un recuento de lo que pasó en su primer periodo, sobre todo que en el número de deportaciones, en la eliminación de DACA y en la construcción del muro, Trump no lo llevó a cabo. Eso sería en primer lugar. Y en un segundo lugar también hay un no, porque en realidad muchas de las políticas migratorias, tanto de los demócratas como de los republicanos, se parecen y no cambian. Y no cambian, bueno, cambian en cosas
en algunas cosas, pero hay cierta continuidad. Y a eso yo voy a dedicar esta presentación por medio de 4 puntos. Esos 4 puntos los expreso aquí. Primero va a ser la población que ya está en Estados Unidos, la población que nació en otro país, pero que reside en Estados Unidos, e incluye la población que se llama regular y la irregular, o la población es legal o y la ilegal. La segunda es el refugio. eh, el tercero es lo que se llama encounters. eh, el tercero y el cuarto están relacionados, que es el enforcement. Y aquí en el enforcement hablo de un enforcement interno, que es hacia los Estados Unidos, pero que también es el enforcement, que es el que se habla que Trump amenazó a México en 2017 con endurecer su política migratoria, y en ese sentido algunos autores hablan de un cierto imperialismo. Algunos autores también hablan de que ese tipo puede ser en dos direcciones, y que México puede aprovechar ese enforcement para presionar a los Estados Unidos. Esa política migratoria que se lleva a cabo en México la pueden aprovechar para presionar a los Estados Unidos. Y al final voy a mencionar unas pequeñas conclusiones. Las conclusiones van una vez las voy a decir. En algunas yo aprecio, analizando el periodo de Trump presidencial, que tuvo, yo aprecio que hubo diferencia en el refugio y en el enforcement que llevó a cabo en México, pero en otras partes hubo continuidad con los demócratas. Bueno, y voy a empezar con el número uno, que es la inmigración en Estados Unidos de la población extranjera que ahora reside en Estados Unidos. Y aquí tenemos en la gráfica que está hacia la derecha, por ejemplo, la fuerza de trabajo extranjera. Esta fuerza de trabajo son estimaciones propias de las bases armonizadas del Censo de Estados Unidos. Las bases son mensuales, entonces yo las convertí aquí nada más a trimestrales, pero fueron mis estimaciones. Pero de todas maneras coinciden con otras, aunque difieren de las que son del censo anual porque estas son armonizadas. Y aquí tenemos que durante el periodo de Trump, que es la parte rosa, eh, que estoy señalando, eh, la, eh, la población extranjera en la fuerza de trabajo se mantuvo con la línea. Pues no hubo ningún cambio, solamente disminuyó cuando llegó la pandemia. Ahí sí disminuyó la fuerza de trabajo extranjera en Estados Unidos, pero durante el inicio, gran parte del periodo de Trump se mantuvo con la línea. Lo mismo sucedió con el empleo de la población extranjera en el periodo de Trump. Un momento, porque no puedo ver la gráfica. Ah, ¿sí pueden ver todavía la gráfica? Sí, profesor, se está proyectando en la pantalla. A mí, ok, es que a mí no, ok. Oh, 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 ok. Bueno, pero podemos ver que continúa, incluso esta creció un poco más por encima de la tendencia el empleo para la población extranjera. Algo que podemos observar también en esta gráfica es que, por ejemplo, que no viene al momento, pero que se habla de la población mexicana, es que en el periodo de George Bush, que es la primera línea rosa en la fuerza de trabajo y tanto en empleo, la población extranjera creció por encima de su tendencia, de la línea que está marcada aquí. Aquí podemos ver, si les preguntara a ustedes qué ocasionó eso, se me tendría que responder tal vez que fue la gran inmigración mexicana hacia Estados Unidos que se llevó a cabo de 1999 a 2007 durante el periodo de George Bush, y que después de eso cuando acaban las líneas rosas verticales, es el impacto de la crisis de 2008. Entonces la crisis de 2008 marcó un gran impacto para la migración mexicana de Estados Unidos, eh, la migración mexicana de Estados Unidos, y desde ese tiempo, desde 2007-2008, la migración mexicana en Estados Unidos, ya sea regular o irregular, oscila en un nivel de 12 millones. Aún contando que puede haber una subestimación, todas las fuentes marcan que son 12 millones, bueno, 12 millones
oscilando desde 2007. Entonces, aquí tenemos que, y esa parte de fuerza de trabajo que ahora va hacia Estados Unidos es de migración calificada. Aquí también son estimaciones propias y dividí al logro educativo con los datos del censo con base a 3 niveles educativos. Menos de licenciatura, licenciatura y algún grado trunco de licenciatura y más de licenciatura. El más de licenciatura incluye los grados profesionales en Estados Unidos, como son veterinaria, medicina, derecho y otros, que son como 6. Aquí podemos ver que durante el periodo de Trump creció la migración eh, de fuerza de trabajo calificada, aunque Trump dijo en ese periodo que iba a combatir las dos, tanto la regular como la irregular, y que iba a disminuir, de hecho, la migración también regular. Pero aquí podemos ver que no fue así y donde se empezó a estancar fue con la pandemia un poco, pero después retornó su senda del crecimiento. Esto al final es lo que han concluido, por ejemplo, en los estudios de la OCDE, que recomiendan que para el crecimiento económico de los países como Estados Unidos y los del norte de Europa, que de inmigración calificada. Que esa es una de las cosas que dicen que Trump va a, a hacer para su segundo periodo, va a privilegiar lo que ya está pasando, la migración de población calificada. Y esta inmigración calificada es principalmente proveniente de Asia. Y diciendo Asia, podemos decir que viene de China y la India o países como Irán. Y es lo que se dice que Trump va a beneficiar, como ya lo hizo, la migración calificada en lugar de la reunificación familiar, que es lo que estaban promoviendo eh, en cierto sentido Biden. Una de las cosas que sí cambió, voy a pasar al segundo punto, una de las cosas que sí cambió de Donald Trump a Biden fue la política de asilo. Y Biden llevó a cabo programas de protección humanitaria, por ejemplo, con Venezuela, con población del norte de Centroamérica y de otro tipo. Aunque también es verdad que Biden también hizo expulsiones más rápidas, pero sí podemos ver una política diferente y es de las cosas que tal vez va a cambiar con Trump. Aquí, por ejemplo, tenemos los puntos que aparecen acá como guiones intermedios o bajos, es el techo en el refugio que se da cada año. Aquí podemos ver que por ejemplo, con Obama estuvo estancado casi en un nivel de 80, 70. Con Trump realmente bajó. Y con Biden volvió a subir, fue bajo, pero subió. Aunque nunca se cumplieron los techos al refugio con Biden. Aunque eso sí, es claro que con Trump realmente bajó el refugio. eh, durante su periodo. Y es de las cosas que tal vez también va a cambiar en su periodo entrante. Analizando en sus periodos finales los beneficiados por países, aquí podemos ver que muchos países se repiten, aunque uno de los beneficiados con Biden en su último año fue claramente Venezuela. Bueno, y eso sería todo con respecto a refugio. Ahora es los encounters, que son las personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera con México, y que pueden ser tanto aprendidos como devueltos. Eh, en el periodo de Trump aumentaron y solamente disminuyeron con la pandemia. Y durante el periodo de Biden incrementaron, aunque aquí se tiene que señalar que durante el periodo de Biden está marcado por los que son del título 42, los que fueron devueltos por motivos de salud, por la pandemia que ya después se quedó. Ya aquí tenemos también el informe de los que también son devueltos, pero que tenían ya un proceso en Estados Unidos, es de los que más se hablan, un proceso criminal, y de los que pueden ser devueltos, pero que no lo tenían. Aquí es de los que se habla de que en el segundo periodo de Obama en realidad devolvió más que en el periodo de Trump. Y aquí podemos ver que durante el periodo de Trump, que es la parte blanca,
eh, en realidad algunos, bueno, crecieron, pero tal vez no en la manera que se pensaba, y lo que son los devueltos con proceso criminal, que tenían una orden, en realidad hacia la parte final decrecieron. Y los que fueron retornados, los que crecieron más, fueron los de la parte línea sólida negra, de un nivel más bajo, fueron creciendo. Con Biden los dos se fueron recuperando, aunque no en los niveles que se tenía con Trump y no a los niveles que se alcanzaron con Obama, aunque es verdad que se tiene que decir que con Obama los que eran retornados venían de un, de de cantidades muy grandes. Bueno, ahora vamos con el enforcement en México, que es lo que se menciona. En 2017 se presionó a México para aplicar eh, políticas migratorias más coercitivas. Esto en parte puede ser cierto y mi conclusión para mí es que es cierto, pero en realidad, al igual que Estados Unidos, desde 1990 o o antes, desde el 80, ya venían aplicando una política de enforcement con más vigilancia, con más recursos, o sea, más amplia. Y México también ya la venía haciendo. Y aquí solamente menciono algunos pasos importantes en 2001 con el Plan Sur, Operación Centinela y el Plan Puebla-Panamá, en el 2007 con la Iniciativa Mérida y en el 2014 con el Plan Frontera Sur. Todos esos tenían como objetivo, o sea, incrementar la vigilancia y en México, pero cuando analizamos las cifras, es verdad que a partir de 2020 es cuando se incrementan, con picos, pero a partir de 2020 es cuando se incrementa la actuación del Instituto Nacional de Migración y sube la población presentada y de vuelta. La población presentada es la que es irregular en México y la población de vuelta pues, es la que la regresa. Dos partes de la población presentada se regresa. Y es verdad que ha aumentado, entonces tal vez esta parte del enforcement en México es la que había que tener que cuidado qué va a pasar con ella y la parte interior en el refugio para Estados Unidos. Conclusiones. Bueno, Biden privilegió la reunificación familiar, pero también es verdad que Biden no realizó, sobre todo a su final de su periodo, políticas eh, progresistas hacia la migración, e incluso cuando el número en estas de encounters, cuando se rebasaba en promedio la semana 2.500, promedio semanal de 2.500, incluso, pero que se llegó a rebasar por mucho más, se cerraba la frontera. Incluso cierres de fronteras ya ha habido con Biden, y eso a veces no se conoce. Eh, Yo tal vez, basado en eso, tal vez pienso que va a haber cierta continuidad en algunas políticas que entre demócratas y republicanos, no importando de su partido, tal como lo hizo Trump en su periodo anterior y tal como lo menciona Robert Poland en uno de sus libros, que no había tanta diferencia entre Clinton en su periodo y con otros republicanos, porque Clinton en algunas veces no aplicó medidas progresistas, bueno, en muchas ocasiones no publicó medidas progresistas y desmanteló cierto estado de bienestar, bueno, que no hay estado de bienestar, cierto bienestar en Estados Unidos. A lo que ya mencioné, puede haber continuidad, puede haber una gran diferencia en el refugio que se da en Estados Unidos, que ahora sea mucho más complicado y que los techos se disminuyan y faltaría ver qué va a pasar con México y si la política mexicana se va a endurecer todavía más. Hay quien dice que México tiene oportunidad porque, porque Estados Unidos necesita la protección en la frontera sur, México la puede aprovechar. eh, eh, y no ven una relación de solamente una dirección de que México puede imponer a Estados Unidos algo, sino que México, aprovechando que Estados Unidos necesita esa seguridad, México puede negociar eso con Trump. De mi parte, sería todo.
y agradecería la oportunidad a los organizadores, al maestro Miguel Ángel, y a todos y a todas, y también a mis compañeros y compañeras ponentes. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y bueno, continuando con la ronda de exponentes, eh, pues nos toca escuchar al profesor Francisco Martínez Hernández, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, y pues le pido de la manera más atenta que continúe con su ponencia, por favor, profesor. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Bueno, voy a compartir mi pantalla, mi presentación. Y bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro sobre Trump y sus políticas económicas. Y bueno, también agradezco al maestro Miguel Ángel Barrios y pues a mis queridos compañeros, a la doctora Paloma, al doctor Víctor Isidro, por sus presentaciones que me dejaron buenos puntos y yo creo que voy a tratar de completar algunos puntos que mencionaron, ¿no? Bueno, miren, mi hipótesis de mi trabajo, como lo pueden ver aquí, que voy a presentar el día de hoy, es la economía mexicana y su sector externo bajo el asedio de la segunda administración de Donald Trump. Todavía no empieza, como bien sabemos. Empezará el próximo año, a finales de enero. Y bueno, lo que ya ha comentado el candidato, bueno, el presidente electo Donald Trump es de que va a endurecer la política arancelaria, ¿verdad? Sobre todo, pues, a Canadá, Estados Unidos, perdón, México y China, ¿no? De implementarle, ahí se habla de un arancel del 25%, y a China el 25% y aparte otro 10% más o menos, y que ya le había hecho hubo una guerra comercial en su primera administración, una primera confrontación comercial, sobre todo dirigida al sector del acero, el aluminio, ¿verdad? Y también a otros electrodomésticos. Su idea, pues, es de American First, ¿no? Como se llama, ¿no? Bueno, América, como ellos lo entienden a veces, que es primero, ¿no? Entonces, lo que ellos piensan o creen es de que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos, ¿no? Cuando tal vez para otro foro podríamos decir que fue al revés, ¿no? Estados Unidos se ha aprovechado del mundo, ¿no? Porque realmente ellos pueden comprar cualquier mercancía nada más imprimiendo más dólares, más billetes verdes, ¿no? ¿Cuál es el costo de imprimir un billete, ¿no? Pues, en comparación a lo que puede comprar a nivel internacional, pues es ¿cómo le llaman? Un señoriaje muy grande, ¿no? Ya en términos físicos, ¿no? Déjenlo monetario, en términos físicos es mucha la diferencia entre lo que ellos han adquirido. Y bueno, entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, miren, mi hipótesis, como les comentaba, es de que va a poder hacer poco de lo que dice el candidato, el presidente electo, ¿no? Trump, en términos de aranceles, en términos de política, hacia el exterior, ¿no? De cambiar la política arancelaria del TEMEC, porque ya estamos muy integrados, ¿no? De hecho, antes de 94, México ya se había integrado de cierta forma a Estados Unidos, de diferentes formas, incluso con la válvula esta de escape de la migración, ya estaba muy presente desde antes de 94. Ya después se aceleró, ¿no? De diferentes formas, como lo discutía el doctor Víctor Isidro. Hay diferentes, la no educada, la educada, o más o menos, ¿no? Pero siempre ha absorbido mucha gente, ¿no? Entonces, por eso la tasa de desempleo en México es de cierta forma muy baja, ¿no? Y bueno, entonces, reafirmo, la hipótesis de que va a cambiar poco, ¿no? Porque si lo llegara a cambiar, que también es otra posibilidad que pueda pasar, si lo llegara a cambiar realmente de forma en seria, eh, causaría distorsiones en términos de precios para Estados Unidos y para México, ¿no? Si realmente quisiera cambiar la estructura de la economía de Estados Unidos, que ellos desde los años finales de los 70, principios de los 80, ellos decidieron cambiarla, decidieron dejar la industria, ¿no? Que era
como lo decía la doctora Paloma, es donde se concentra en la industria y en la manufactura sobre todo, donde se concentran todos estos efectos positivos, ¿no? De círculos virtuosos, de productividad y de cambio tecnológico, que es la manufactura. Entonces, ellos decidieron dejar, desde los ochentas, dejar la parte pesada industrial y concentrarse en algunos sectores altamente tecnológicos, ¿no? Ellos y aparte también de los servicios, ¿no? Bancarios, de Hollywood, películas y otros aspectos pues, relacionados a eso, ¿no? Es Silicon Valley, la tecnología, la proveeduría de tecnología media, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es muy difícil ya cambiar ese patrón. Digo, a nosotros nos perjudicó, ¿no? Porque nos impuso un tipo de inserción a la economía internacional pegada hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia el dólar. Y ahora cambiarlo, les digo, pues tendría diferentes efectos que iría comentando en unos minutos, ¿no? Bueno, a ver. Miren, esto, pues miren, aquí les he puesto el valor agregado de la industria como porcentaje del PIB de Estados Unidos. Pues miren, bueno, esto es la captura es de los 97, pero si ustedes la ven desde el 50, perdón, de los 70, ha venido bajando año con año, ¿no? Se ha venido desindustrializando aceleradamente Estados Unidos. Ay, perdón, se prendo aquí el CD. Y pero miren, si ustedes pueden ver las tasas hacia el final, esto ha venido cambiando. Miren, aquí da un repunte con Trump, da un repunte, o sea, se paró en la parte de la caída, ¿no? Si vemos más a fondo, la manufactura, miren, aquí está en términos de Estados Unidos, la manufactura en términos de, pues, en dólar, en niveles, ¿no? Pues ha ido creciendo rápidamente en los últimos años, ¿no? De este lado, lo podemos ver aquí, la manufactura de Estados Unidos con respecto al PIB, ya se detuvo bueno, aquí con Trump dio un salto, después pues vino la pandemia, cayó muy fuerte, pero aquí se ha parado y se ha mantenido, es este incremento, o sea, ya lo que ellos ahorita están perfilando es que regresen las industrias posibles y las demás se van a concentrar en México, ¿no? Las van a concentrar en México porque realmente no pueden tener otra vez el patrón industrial pesado, fordista de los años 70, no lo pueden porque el nivel de salarios que tiene Estados Unidos comparado todavía con México o con otros países es muy alto. Entonces van a reforzar lo que están haciendo en China, que mandaron mucha inversión hacia China, la van a retraer. Y ya está pasando eso, ¿no? Y la van a traer a México. Aunque te voy a enseñar estadísticas, este año bajó la inversión extranjera directa de Estados Unidos, pero el año pasado fue bárbara, ¿no? Ahorita lo vamos a ver estadísticas. Pero lo que yo estoy viendo es de que están trayendo hacia inversiones hacia Estados Unidos. Sobre todo ahorita, pues ustedes saben que una persona que está muy cercana a Trump, es ¿cómo se llama? El cuate de los carros, el Telsa, el de Elon Musk. Musk, ¿no? Musk, Ujú. gracias. Gracias. Pues es que la idea es tratar de industrializar el país de nuevo a través de ese tipo de industrias, pues, no semipesadas, ya no es pesada la industria de autos, ¿no? Y el acero y todos estos componentes, ¿no? Entonces, y bueno, también van a utilizar a México para eso, pero van a enviar, les digo, lo que puedan a Estados Unidos, digo, sobre todo de salarios medios y altos, y el resto lo van a enviar hacia México, ¿no? Incluso a Centroamérica, porque incluso México no se va a dar abasto, porque es un mercado muy grande, ¿no? Y ya están perdiendo competitividad con respecto a los otros países, sobre todo porque ya ustedes han oído ahorita últimamente lo que ha pasado con los BRICS, ¿no? Han tenido sus reuniones y ya la declaración muy fuerte es, ya no queremos al dólar, ¿no? Porque pues Estados Unidos pues simplemente nada más imprime más billetes, como les decía hace ratito, y financia el déficit fiscal, el déficit externo y ya, ¿no? Entonces, ya en términos financieros es muy poco lo que tienen de activos los BRICS, pero ya en términos de comercio ya es muy amplio, pues es toda China, Rusia y todos los de la India, ¿no? Todos los demás países ya están haciendo un repliegue hacia Asia principalmente, algunos países de África e incluso también Venezuela, ¿no? Es el último que está ahí integrándose.
Y obviamente México no se va a integrar a los BRICS, ¿no? Por más que queramos, no lo va a hacer. Nuestro área de influencia es el dólar y siempre lo será, ¿no? Mientras estemos muy integrados con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, su apuesta es reforzar al sector manufacturero y tratar de cumplir algunas promesas, porque no creo que Trump cumpla su promesa realmente de reindustrializar el país, ¿no? Es American First. Y tampoco va a acabar con la migración, porque si dejaran realmente de recibir migrantes, en los costos laborales, no solamente en la agricultura, sino en los servicios sobre todo, se incrementaría fuertemente, ¿no? Entonces, realmente, como lo mostraba en sus estadísticas el doctor Víctor, con Trump, pues sí todavía sigan pasando mucha gente, ¿no? Realmente con los demócratas con los que se ve lo opuesto, ¿no? Se ve las detenciones, ¿no? Y las repatriaciones más fuertes que con los republicanos, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver es de que sí le están metiendo fuertemente a la parte manufacturera. ¿No? E incluso, bueno, pues ustedes saben, en el caso de México, pues estamos los PIB manufactureros están muy integrados, ¿no? De hecho, lo dice el INEGI, ¿no? Esperan a ver cuál es el indicador de empleo y de producción manufacturera en Estados Unidos para ver cuánto nos va a tocar a nosotros, ¿no? En términos de demanda. Bueno, a ver, déjenme pasar a la otra. Bueno, entonces, bueno, si esto todo, digamos, si trataran de hacer lo que han dicho que van a hacer el presidente electo Trump, pues la inflación se rebotaría, ¿no? O sea, miren, esta es la inflación mensual desde el 2010 y vean que han tenido más o menos su objetivo. Su objetivo de inflación de Estados Unidos es el 2%. El México es 3 más menos 1%. Aquí pues subió mucho por lo de la pandemia, la inflación, y por lo de Ucrania, ¿no? Que les pegó muy fuerte, ¿no? Y después la bajaron, pero muy lentamente. Perdón. La bajaron, pero muy lentamente, y es lo que mencionan que llevó a que la pérdida de las elecciones del presidente Biden, porque la gente no está acostumbrada a esos niveles de inflación en Estados Unidos, ¿no? En los 70 lo vivieron, y no les gustó para nada, ¿no? Ese nivel de inflación de arriba del 7-8%, no. O sea, puede ser en otro país, Argentina, México, ¿no? Pero en Estados Unidos, como es un país, es un centro que valoriza el capital, ¿no? No puede permitirse tasas de inflación arriba del 5 o 4%, no puede ser eso. Y bueno, la gente, pues les digo, no están acostumbradas a eso, ¿no? Entonces, pues sí, la bajaron ya la inflación, cerca del 2% en los últimos meses, los últimos 2 meses, pero eso ya perdió la elección Biden, ¿no? Sobre todo, lo que más se mencionaba era por la alta inflación que vivieron los estadounidenses, ¿no? Entonces, si llegara a pasar algo un conato de realmente aplicar esos aranceles, pues se vería aquí, ¿no? Porque realmente la que los exportan hacia Estados Unidos, pues básicamente son las empresas norteamericanas, ¿no? La parte de manufactura de carros semipesados, pesados y blandos, ¿no? Sobre todo, y otras cosas, como apparel, bueno, telas, ropa, etcétera, son empresas norteamericanas las que exportan a Estados Unidos, ¿no? Bueno. Entonces, por allí no les conviene a ellos ahorita moverle a los precios, ¿no? Porque si lo hacen, rápidamente se les va a revertir en mayores precios, ¿no? Lo que los empresarios no van a asumir el, 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 el costo de sus pérdidas de las ganancias, ¿no? Va a tener que transmitirse a precios. Y como de hecho pasó en la pandemia, ¿no? Las ganancias se incrementaron en todo el mundo. Bueno, en el caso de México, vamos a ver esta parte de la integración, ¿no? Bueno, miren, aquí está un cuadro del valor agregado de la industria como porcentaje del PIB. Realmente, pues, ha estado, pues, fluctuando alrededor del 30%. Con la devaluación del 94-95 brinca fuertemente, pero ya lo que es realmente esta parte realmente es manufactura, esa industria es manufactura, pero es realmente mucha maquila lo que hacemos allí, ¿no? Allí estaba respaldado un buen parte por el petróleo, aunque también está en la parte de la industria y la construcción, pero sobre todo después ya lo que lo comanda realmente son las manufacturas, ¿no?
en esta parte de la industria. En manufactura, miren, veamos, y es lo mismo, ¿no? Dio un gran salto después del 95, pero todo esto realmente la mayor parte de esto maquila. Maquila, y alguno que otro producto que hacemos aquí, pero de baja intensidad tecnológica, ¿no? Pero pues sí ha venido creciendo nuestra manufactura en términos de dólares. Eh, bueno, la mayor parte de inversión extranjera que recibimos es de Estados Unidos, ¿no? Es casi el 50%. Ese es el acumulado del 99 a septiembre de 2022. Y pues sí, ¿no? Porque estamos integrados realmente hacia Estados Unidos. ¿No? Miren, después del siguiente es España, Canadá y Japón y Alemania y ya, ¿no? Son los principales países que invierten en México, pero sobre todo Estados Unidos. Entonces, nuestra área de influencia, pues es de Estados Unidos, ¿no? Nuestra integración es con los Estados Unidos. Y eso no va a cambiar, incluso con Trump, ¿no? De hecho, yo llegué a hablar también en una plática como esta, cuando estaba Trump, y pues, dije lo mismo, que no va a pasar gran cosa, ¿no? Bueno, aquí están los flujos de inversión extranjera de Estados Unidos en México. Pues miren, antes del 2020, pues miren, ustedes pueden ver que fluctúa mucho, ¿no? Y realmente no ha repuntado demasiado, ¿no? Sin embargo, ahorita, después de 2020, miren, llegó aquí a los 10,000 millones de dólares. En 2021 creció hasta los 14,000, el 2022 hasta los 19,000, y ahorita el dato que tiene la Secretaría de Economía, para tal vez sea todavía preliminar, es de 13,000, ¿no? Para todo el año, de enero a diciembre. Pero yo lo que veo es que está creciendo muy fuerte la inversión extranjera directa. Ustedes ya saben que es inversión, de reinversión de utilidades, casi el 50% es nueva inversión y se está utilizando a México, ¿no? Porque ya no van a regresar a China, ellos ya no les van a dar más tecnología, ya no les van a dar más dólares y se están viniendo para México. Vamos a esperar este dato de 2023. Yo creo que todavía es preliminar, es muy bajo, pero si se llega a confirmar que es correcto este dato, pues tal vez pues, por las elecciones en México y por las elecciones en Estados Unidos de este año, del 2024, es de que se haya bajado, ¿no? Y esto tarda mucho, ¿no? En realmente consolidar las estadísticas y saber si realmente fue muy, pero se estaba viendo por la inestabilidad hacia el final del año. Bueno, la inversión china todavía no es gran cosa, pero sí se ha duplicado. Se ha duplicado de 3,000 a 6,000 millones de dólares del 2022 al 23. Sí se duplicó muy fuerte, pero todavía no tiene mucha relevancia, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, o sobre todo la inversión extranjera directa que llega a México está muy concentrada en estados, pues ya sean clásicos, ¿no? Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y algunos estados del el centro del país como Guanajuato y bueno, León, Guanajuato y Querétaro, ¿no? Lo demás realmente no ayuda al desarrollo económico, la inversión extranjera directa que recibimos de todos Tres lados. minutos, profesor. Gracias, ya estoy acabando. Bueno, esta es la manufactura, sobre todo también va a la manufactura, la inversión extranjera directa, ¿no? El 47% va hacia allá, ¿no? Miren, ese es el déficit, básico. Bueno, son las exportaciones que México hace hacia Estados Unidos y las importaciones que México hace de Estados Unidos, ¿no? Podemos ver que en el tiempo de Trump, ¿no? Que es aquí 2016, 2017, adelante, pues miren, siguieron creciendo, no se debilitaron, ¿no? Ya después se debilitan con la pandemia, pero miren, ha seguido su curso, ¿no? Normal. Y lo que sí ha pasado es que sí se ha incrementado el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos con respecto a México, ¿no? Pero les digo, no creo que este patrón cambie, porque ¿qué es lo que exporta realmente México a Estados Unidos, de mexicanos realmente? Pues son los aguacates, jitomates, camarón, atún, ¿no? Y petróleo, ¿no? Y pues son muy poquitos. Si fueran tocadas los otros sectores, esos sí ya son sectores de empresas norteamericanas. Entonces, no podría ser el caso de que se le incrementen aranceles a los propios productos, empresas de Estados Unidos que están exportando hacia Estados Unidos, ¿no? Sería automáticamente un incremento en la inflación para ellos. Entonces, es muy difícil que se revierta esto, ¿no? Yo creo que lo único que van a hacer es de que el contenido regional se incremente
y desplazando a China, ¿no? Se nos va a pedir, yo creo eso, ¿no? Disminuir o incrementar el contenido regional de todo, ¿no? Y minimizar las exportaciones de China en México, ¿no? Y lo que decía también el doctor Víctor, ¿no? La parte de migración en el sur, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo único que va a poder negociar el presidente electo Trump, ¿no? Y ya finalmente, miren, este es un ejercicio que hice muy rápido, lo hice con datos constantes, dólares constantes de México, del PIB, pero con datos corrientes de Estados Unidos, ¿no? Aún así, aquí les muestro, en este eje tenemos la producción manufacturera de México y aquí tenemos la de Estados Unidos. Y como ven, es muy fuerte la correlación. La correlación es del 90%, ¿no? Aquí está la R cuadrada también aparte y la pendiente, ¿no? Pero sí hay un efecto muy conectado entre México y Estados Unidos en términos de su PIB industrial, ¿no? Porque les digo, casi todo lo que exporta o lo que produce manufacturadamente México es proveniente o de firmas de Estados Unidos. Entonces, si se llegara a afectar eso fuerte, pues les va a afectar los precios allá en Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí tiene limitada la negociación el presidente electo, y esto nada más es pura verborrea para tratar de amedrentar pues al país, ¿no? A México. Bueno, pues eso es todo y pues estamos para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes, bastante integrada la mesa, bastante buena, y yo creo que pues sí en una coyuntura muy importante para nuestro país. Creo que una valiosa lección que debemos poner para los compañeros, los alumnos, es que pues no nos dejemos llevar, ¿no? Por estas noticias que estamos viendo. Ya excelente conclusión nos adelantó el profesor Francisco. No nos dejemos llevar del discurso, no nos dejemos llevar de notas, de amarillismos, de alarmismos y sobre todo lo que estamos viviendo en la coyuntura, sino centrémonos, como el nombre del seminario lo dice, en la estructura también. Gracias por mostrarnos un panorama histórico amplio de la estructura, cómo está relacionada México, Estados Unidos, por mostrar el actor tan importante que es China, los componentes de Oriente, y muchas gracias por mostrar dimensiones también, sobre todo humanas, como es el caso de las migraciones, como es el caso de la preparación, el capital humano y cómo se mueve a partir de las dinámicas del capital. Entonces, bueno, a partir de esto, vamos a tener un buen tiempo muy adecuado para comentarios, preguntas, incluso podemos abrir el micrófono si algunos de los compañeros tienen algún comentario, no han plasmado nada en el chat. También si quieren escribir puntualmente las preguntas, podemos estarlas atendiendo comentándolas con los profesores. Si gustan levantar la mano para que se les abra el Luis, micrófono. a mí me Mande. gustaría iniciar. No encontré la forma de levantar la mano, pero me gustaría iniciar rescatando justamente lo que quedó pendiente de la doctora Paloma, que creo que es importante la política industrial que está llevando a cabo México, pero también, aparte de esto, mi comentario o duda, para quien guste responder la de los exponentes, es tomando en cuenta el poder o esta parte teórica del poder de agencia, ¿no? Que tiene en este caso Donald Trump como parte de agente y los votantes que ganó en la mayoría de las cámaras, ¿no? Bueno, ganó en las dos cámaras, pero ganó con una amplia ventaja de votos que representan pues los principales, ¿no? Y su poder de negociación de Donald Trump, pues que es fuerte y realmente aquí va más mi pregunta, ¿cómo se podría blindar México, ya sea en su economía, en cualquier sector, ante cualquiera de los dos escenarios, por si aplica lo que prometió o por si no lo hace, ¿no? También no habría que perder de vista este punto, pero recordemos que aparte Donald Trump tiene un poder de negociación muy alto, ¿no? Y una de las primeras cosas que prometió es para México es justamente de los aranceles, pero si no se lo aplica a México, realmente su poder de negociación se vería un poco afectado, ¿no? Realmente México es un trampolín
sus decisiones más grandes, que es con Medio Oriente y con Rusia y China, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería afectado este poder de negociación y cómo México podría blindarse ante cualquiera de estos dos casos, por si aplica sus promesas de campaña o por si no las hace? Bueno, la idea era pues recibir más preguntas, pero si gustan podemos ir atendiendo los comentarios. Como dice Rubén, es importante continuar con lo que se quedó pendiente de la exposición. Si alguien quiere retomar también esta pregunta, y bueno, si alguno de los compañeros se anima mientras para ir planteando sus preguntas o inquietudes particulares. Perfecto, gracias Antonio, gracias Rubén. Sí, fíjense, bueno, yo retomaría ya para no poner la presentación, hablaría grosso modo de algunas cuestiones importantes. Mencionaba Francisco, ¿no? Esta integración tan profunda que tiene México con los Estados Unidos. Escuchaba ayer un programa de Bloomberg y daban notas que en 2023, por ejemplo, el valor de la participación de las exportaciones en el Producto Interno Bruto en 2023 fue aproximadamente del 34%. Y viéndolo como un global del 100% de las exportaciones, el 80% van a Estados Unidos y un tercio de esas exportaciones están relacionados con la industria automotriz, ¿no? De hecho, es la industria automotriz y la eléctrico-electrónica las que están exportando de manera más importante a los Estados Unidos. Entonces, en materia de política industrial, digo yo, creo que estamos en una coyuntura, ¿no? Ya en la presentación, como bien decía Antonio, ¿no? Se trató de mostrar estas tendencias tanto de los 50 para acá, de 2022, y pues nos podemos dar cuenta que este modelo global exportador no nos ha tenido o no nos ha generado al país pues cuestiones nada gratas ni en términos de crecimiento económico, ni en demanda en los hogares, ni en términos de inversión. Era dramático ver cómo en una década caracterizada por la crisis se creció más, ¿no? Que lo que se creció de los 90 para acá, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de la política industrial se ha puesto, siempre ha estado ahí la política de una forma implícita o explícita, pero a raíz de todos estos éxitos que ha tenido China, creo que se ha hecho cada vez más patente y principalmente en las políticas, en los países desarrollados que eran los que más en la retórica condenaban la implementación de ese tipo de política, pero ellos lo hacían, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, también trabajé este tema de política industrial en un capítulo que me invitó aquí también el doctor Francisco Martínez con un colega del CIDE, perdón, del Colmex y también con otra colega de la Facultad de Economía, y analizábamos la política industrial de la cuarta transformación, ¿no? Y lo que nosotros identificamos es que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se habían movido de manera temprana haciendo alusión a la importancia de retomar todos estos planteamientos de política industrial como una estrategia para fomentar el desarrollo económico. Sin embargo, durante el sexenio, pues lo que tuvimos fueron más que otra cosa cuestiones declaratorias que realmente políticas, ¿no? Que se implementara. Tuvimos ahí un decálogo de política industrial que se hace con Graciela Márquez, que si ustedes recuerdan fue la primera secretaria de Economía, después también con Tatiana Cloutier. Hay otros postulados de política industrial. También en 2023, ¿no? En esta 10ª cumbre de líderes de América del Norte, donde se reúne Trudeau, que se reúne AMLO y que se reúne Biden, al final, cuando terminan las reuniones, AMLO dice que habían hecho un consenso para que se creara un comité conjunto para planificar y acelerar la sustitución de importaciones en la región, pero no se le da recorrido, quedó a nivel de declaratoria, ¿no? Y no se retoma la propuesta, únicamente se dice que es importante incentivar la competitividad regional, las cadenas de suministro, lo que ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que podemos detectar en en el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador?
podemos ver que hay una clara, un claro direccionamiento acerca del papel que tiene que tomar el Estado, ¿no?, en el desenvolvimiento de la actividad económica. Hay una postura clara para incentivar el desarrollo en el sur, que como todos ustedes saben ha quedado estructuralmente olvidado, estructuralmente sumido en la marginación, en la pobreza, y empezó a haber muchísima obra pública. Tenemos el Tren Maya, tenemos también la construcción de, bueno, o echar a andar toda esta cuestión de los ferrocarriles, todo este proyecto para impulsar la construcción de un hub logístico en el istmo de Tehuantepec. Tenemos también lo de la refinería Olmeca, ¿no? Entonces hay un claro direccionamiento de la política pública para incentivar el desarrollo. Y una de las cuestiones importantes con esta cuestión de el corredor transísmico del istmo de Tehuantepec, y que constituye lo que nosotros en el documento que escribimos, que vemos como, pues como la variable de política industrial, es lo que denominan los polos de desarrollo del bienestar. Andrés Manuel habla de detonar 10 polos de desarrollo en los estados de Veracruz y de Oaxaca en torno a una serie de vocaciones industriales. Y el objetivo es atraer inversión nueva, tanto privada como extranjera. En ese sentido, se pedía que estos proyectos nuevos, las empresas se instalaran aquí a lo largo de todo el corredor y se les atraía a través de exenciones fiscales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. ¿Cuál era el único condicionante que se le pedía a las empresas que se ubicaran en estos corredores? Lo que se les estaba pidiendo era la creación de empleos, ¿no? Y en función de la cantidad de empleos ex ante y ex post, pues eran también los incentivos fiscales. ¿Esto es bueno o es malo? En un primer momento, pues es bueno, porque se están atrayendo este tipo de inversiones. Pero en materia de política industrial, yo creo que nos estamos quedando cortos, o nos quedamos, o nos está quedando a deber este tipo de condicionalidades, porque únicamente se trata de una condicionalidad en materia de empleo. No se está condicionando a la empresa extranjera con lo que en un primer momento, como lo mencioné en la presentación, iba a ser su papel, ¿no? Modernización industrial, transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, como pasó en el caso chino, ¿no? Entonces, recordemos que China empieza exportando bienes de muy bajo valor agregado, pero a través de una política industrial activa, eh, estando detrás una importante participación estatal, y por eso les hablaba de esta cuestión del consenso de Beijing. China, si bien en distintos ámbitos está por detrás de los Estados Unidos, ha logrado avances importantísimos. Y mucha de la inversión extranjera directa que entraba en China estaba con condicionantes en términos de inversión, de valor agregado y de transferencia de conocimiento. Entonces, creo que es relevante preguntarnos qué estamos haciendo en materia de política industrial. En el documento, cuando nosotros lo terminábamos, decíamos que no podíamos hacer una evaluación de la política industrial porque muchas de las, comillas, iniciativas estaban en implementación y que dependía si se le daba continuidad en la siguiente administración. ¿Qué ha pasado en el caso de Claudia Sheinbaum? Ella ha hablado que es importante seguir con esta lógica de los polos de desarrollo para el bienestar. De hecho, dice que quiere crear 12 polos adicionales a los que ya se habían detectado o tratado de incentivar con Andrés Manuel López Obrador. Ha hablado también de toda esta cuestión de la importancia de establecer una estrategia tanto pública como privada, de coordinación pública como privada, respecto a esta relocalización, como ya también lo mencionaba Francisco, ¿no? Esta relocalización que va a haber forzosamente de todas estas empresas que estaban en China, porque él también mencionaba algo. Se demoniza México en este término de las importaciones que se hace de China o de Asia, pero quienes la realizan son empresas transnacionales estadounidenses, son las que están importando, y están importando empresas estadounidenses que están en China. Entonces, obviamente en esta reestructuración de las cadenas productivas,
Va a llegar mucha inversión a México, pero aquí es de qué manera nosotros podemos aprovechar esta inversión. Y yo creo que estamos en respondiendo a lo que hablaba Rubén. Híjole, estamos entre Dios y el diablo, ¿no? Porque por un lado tenemos Estados Unidos y por el otro lado tenemos a China. Piensa en el caso, por ejemplo, y que lo tocaba también Francisco, de Elon Musk, que prometió hacer esta megafábrica en Nuevo León y que al final, ante la amenaza de los aranceles, la paró. Pero ¿qué pasa con los chinos, no? Se habló mucho de que se quería hacer toda esta megafábrica, ¿no? De BYD, pero decían, si se le da entrada, esto significa, pues, o sea, se le está dando entrada al competidor de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum ha dicho que no hay como que ningún plan en firme para que entre ese tipo de inversión de la empresa aquí en México, pero es importante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos no solamente atraer inversión, y que genere fuentes de empleo? Ya vemos también que ha habido un incremento salarial. De hecho, en toda esta región de la frontera norte pasó de 300, bueno, va a pasar a partir del próximo año de 374 pesos a 419, ¿no? Y también, bueno, subió en el resto del país. También en esta cuestión de los requerimientos del TEMEC, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante eh, ver realmente, plantear una estrategia de que podamos beneficiarnos de estos flujos de inversión extranjera que van a relocalizarse en nuestro país, ¿no? Claudia Sheinbaum ha dicho que va en enero de 2025 a presentar el famoso Plan México, ¿no? Donde viene esta postura, ¿no? Estos lineamientos de política industrial, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos pues viendo, ¿no? Como hacia dónde va la estrategia. Ha tenido acercamientos con el sector privado, hace unos días con el Consejo Mexicano de Negocios. También recuerden que se hizo ahí una coordinación que la dirige Altagracia Gómez, ¿no? De diferentes empresarios para impulsar toda esta cuestión de la política industrial. Al menos, ¿no? Tienen la política industrial en la mira, pero tenemos que ver qué tipo de política industrial, ¿no? Entonces, bueno, ahí terminaría esta participación y bueno, queda abierta a otras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, ahora sí que aprovechando el ejemplo de Rubén, vamos a abusar del uso de la palabra, ya que no se han recibido otras preguntas. También me gustaría hacer una pequeña, un pequeño comentario. Particularmente en temas de migración, me llamó mucho la atención cómo lo plantea profesor Víctor Isidro, que no es un fenómeno propiamente de Trump, ni que él vaya a cumplir todas sus amenazas de igual modo, sino que es algo que ya se viene dando de un tiempo para acá, se viene agravando, pero también sería muy interesante reflexionar sobre la dinámica mundial, ¿no? No es algo propiamente en Estados Unidos, también hay fuertes problemas migratorios e incluso muchas muertes, muchas pérdidas humanas de gente que busca llegar de África, de Asia, del Medio Oriente, para cruzar hacia Europa. Y tampoco no es un problema tan propiamente de países pobres hacia ricos, sino que ahora también estamos viendo fuertes problemas sociales de migración centroamericana hacia México. Muchas quejas sociales, ahora resulta que a Tláhuac ya la llaman la pequeña Haití, y toda esta cuestión que también estamos padeciendo nosotros. Pero también hay un fenómeno migratorio inverso, curiosamente, de países desarrollados hacia países, digamos, subdesarrollados, que son este tipo de problemas como la gentrificación, que pues es un fenómeno también migratorio, también complicado con temas sociales, económicos, pero que se está llevando a cabo pues en sentido inverso y podemos ver aquí mucha gente proveniente de Estados Unidos, también seguramente varios también son de Europa. eh, entonces, si nos quiere comentar algunas reflexiones al respecto de pues cómo los movimientos de personas siguen una tendencia pues hacia el capital o el capital está detrás de movimientos sociales y de personas. Y por otra parte también una pregunta, pues en general, eh,
sobre cómo el capital es el que en última instancia pues marca los rumbos políticas que se quisieran llevar a cabo como de industrialización, de inversión, de desarrollo, pues hasta cierto punto estamos muy amarrados a depender de dinámicas del capital transnacional. Y no me refiero solamente a Estados Unidos, a su vez hemos comentado que Trump pues también está amarrado a ciertos intereses empresariales y de empresas que operan tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, en ese sentido, pues gobiernos como el de López Obrador, Claudia Sheinbaum, Trump o otros gobiernos en Europa y Latinoamérica, pues también se tienen que sujetar a esas agendas de la valorización del capital, ¿no? Como ya lo adelantaba también la profesora Paloma, pues si Estados Unidos necesita seguir valorizando sus tasas de ganancia, pues es conveniente producir en México. ¿Qué tanto alcance pudiera tener una política de recuperación salarial como lo ha estado intentando hacer el gobierno? ¿Qué tan conveniente sería para atraer o ahuyentar inversiones de capitales hacia México? Pues ese tipo de dinámicas como nos sujetan. Muchas gracias y Ok, voy a hacer un pequeño comentario. Primero voy a hacer un pequeño comentario hacia la primera participación de cómo México se puede brindar si Trump lleva a cabo o no lo lleva a cabo. Pero no voy a responder directamente a la pregunta, solamente voy a poner un ejemplo. México ya tuvo un shock por ponerlo así, en la migración internacional, en la gráfica que les mostré en la fuerza de trabajo en 2008. Eso se ha subestimado, en mi opinión, los demógrafos o la gente que estudia población no ha, aunque tiene diferentes explicaciones al respecto, no ha acertado en ello, porque el retorno a México de 2005 a 2010 fueron de 851.000 personas. Y desde ahí, como les mostré, bueno, no era sobre México, pero desde ahí, en un trabajo que tengo en dictaminación en la UAM, y espero que sea aceptado, ahí sí presento datos sobre México. La migración mexicana hacia Estados Unidos no se ha recuperado a partir de 2008. Entonces, vivimos un retorno en ese periodo de 2005 a 2010 con la crisis de 2008 de 851.000 personas de retorno. Y eso de retorno que se piensa definitivo sin contar a lo que son de retornos circulares. Eh, en estudios que ha hecho Consejo Nacional de Población y en uno que sé que se va a publicar recientemente, se estudia las condiciones de esa población de retorno y es población que frecuentemente está desatendida, no tiene beneficios de salud, trabaja precariamente. Entonces, eso es lo que puede pasar si hay un gran número de deportados hacia México. Va a haber una gran población de retorno que va a estar desatendida y para la cual no va a haber programas y para el cual se necesita un megaprograma que no se ha podido implementar o que no se implementó de 2010 a 2020, por ejemplo. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, con segundo comentario, es verdad, en- es mi opinión que en la segunda participación está correcto y los flujos migratorios se pueden estudiar como una matriz, por ejemplo, y modelar de países de centro y periferia, en donde hay flujos de centro a centro y de periferia a periferia y de periferia al centro y viceversa. Eso se puede modelar y hay diferentes tipos de flujos. Hace como 2 años o año y medio di una presentación en una universidad de Querétaro donde hablé de una matriz así y los diferentes tipos de flujos que hay, aunque y por eso a veces se hace mucho énfasis en la migración mexicana hacia Estados Unidos, pero hay diferentes tipos de migración, como la de tránsito, como la de retorno. La gente que regresa a México después de tener permanencia en Estados Unidos y dentro de esa población de retorno está la circular y los que se piensan que son definitivos, los que ya van a vivir en México. Entonces, hay diferentes tipos de flujos migratorios, aunque es verdad que el corredor migratorio entre México y Estados Unidos es el más grande del mundo, aunque hay otros muy importantes. Hay otros muy importantes.
pero el de México, Estados Unidos, es el más grande del mundo. Y con respecto al segundo comentario, también en ese trabajo mismo que está siendo dictaminado en alguna parte de la UAM, hablo de esto, de los movimientos de capital y los flujos migratorios desde una visión centro-periferia y con esta idea de que si los flujos migratorios siguen la acumulación de capital, eh, en un sentido, en los 40, Rosetta y Rodan los pensó así, que el problema del mundo era solamente, había lugares donde había excedentes de capital y había lugares donde había excedentes de población. El problema solamente era enviar a la población a donde había excedente de capital o los capitales a donde estaba la población. Él lo planteaba de manera muy fácil, pero desde que él lo planteó así, en los 40 hasta la actualidad, llevamos con esos problemas sin resolver. Y quien lo ha planteado también claramente así es Aglieta. Eh, yo en este artículo lo hago más bien desde la teoría de la dependencia y siguiendo a Samir Amin y por qué en ocasiones eso no puede pasar, que la población siga a los flujos de capital. Mm, Me detendría ahí, pero esta idea que se manejó de capital, acumulación de capital y población, es una área que ha sido muy poco estudiada, yo creo, ha sido muy poco estudiada por el marxismo, ha sido una área muy poco estudiada por el imperialismo, y solamente como Buharin hizo comentarios hacia ello. Mm, Después ha sido poco estudiada por la teoría de la dependencia y necesitaría ser retomada relacionando la acumulación de capital y los flujos de población. De mi parte sería todo. Muchas gracias, profesor. Si alguno de los otros dos conferencistas quiere agregar comentarios. Sí, y yo quiero agregar 2 puntos de lo que mencionaba, bueno, Luis Antonio hace ratito me parece, sobre el poder de contratación de, de Trump, ¿no? En relación a su primer mandato, ¿no? Me parece que ahora me parece, no sé, tal vez estoy pensando un poco en voz alta, pero me parece que tiene ahora un poco más el escenario internacional un poco más desordenado, sobre todo por esta guerra de Ucrania-Rusia y la conformación de los BRICS, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que cuando México se industrializa es cuando Estados Unidos estaba desocupado, estaba muy ocupado en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que le van a dar batalla ahorita con este también problema Taiwán y China, ¿no? Y a su vez Rusia, Ucrania, Estados Unidos, ¿no? Y los BRICS en general, ¿no? Brasil por allí, Sudáfrica y el Medio Oriente también, que siempre hay problemas allí, ¿no? Entonces me parece ser que, bueno, Trump es un presidente más nacionalista, pero las circunstancias yo creo que lo van a tener que ocuparse un poco de esos conflictos, ¿no? Como siempre ustedes saben, ha sido policía del mundo. Yo no creo que deje perder poder, ¿no? Porque sí yo creo que va a cumplir algunas que otras promesas, pero no como lo menciona él, ¿no? Que va a cumplir todo y que ahora sí, ¿no? Estados Unidos va a ser. De hecho, en alguna plática mencionó él que quisiera tener otro dos, o sea, y el otro periodo, ¿no? Y dijo, depende de las cámaras, ¿no? Pero bueno, ahorita igual no pasa eso, ¿no? Pero pues él ya lo mencionó, ¿no? Que él depende de los diputados y senadores, ¿no? A ver, la Cámara de Representantes y Senadores, a ver si le aprobaron un segundo, o sea, bueno, ya un tercero, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero bueno, el punto está en que sí, yo creo que en el ámbito internacional sí va a estar un poco más ocupado con esas cuestiones, ¿no? Y que yo creo que va a querer arreglar rápidamente lo de México, dejarlo todavía un poco más supeditado a sus intereses de corto y mediano y largo plazo, y después ocuparse de otras cosas, ¿no? Eso en relación al poder de contratación que tiene Trump, yo creo que lo va a querer hacer rápido y para poder después hacer otras cosas, ¿no?
Y lo que mencionaban del capital y su valorización, pues sí, ¿no? México pues va a ser utilizado para valorizar el capital, lo que estaba haciendo con China, ¿no? Realmente todo ese flujo masivo, de hecho, si ustedes recuerdan, el Telecan se hizo para, digamos, antes de que fuera China, antes de que entrara en el 2001 a la OMC, ni se tenían a México, México y Centroamérica. ¿No? Llegó un flujo grande de inversiones a toda la franja norte del país, a Chihuahua, Coahuila, Monterrey, todo esto, ¿no? Matamoros, Tamaulipas. Y también llegó flujos de inversiones a Centroamérica, muchos, ¿no? E incluso ese periodo fue muy corto, ¿no? De 95 al 2001, nos beneficiamos, y de hecho, las exportaciones crecieron muy fuerte en los Estados Unidos, crecieron muy fuerte las exportaciones, véanlo también de Centroamérica, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Pues se van y se van a China, ¿no? Y se va todo para allá, y por eso el problema este de las muertas de Juárez, el narcotráfico en la frontera dominó, ¿no? La prostitución, todos estos problemas allá en la frontera. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con Centroamérica, no? Pues no hay nada que producir, no hay industria, y pues ¿qué hacen? Ante la proliferación de las bandas, se van mejor de Estados, de Centroamérica, de Guatemala, Salvador, etcétera, ¿no? Y se prefieren ir a México o hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ahora pues ya valorizaron China, ya le dieron capital, ya le dieron dólares, ya le dieron tecnología, etcétera, y ahora pues ya no están de acuerdo con China porque ya se les pone ahora sí al tú por tú, y pues vienen de regreso, ¿no? Tienen que seguir valorizando ese capital, no solamente financiero, ¿no? Que eso lo tienen sin problema, ¿no? Pero ahora también recuerden que les estaba comentando que ya no van a poder invertir fácilmente ganancias en los países de los BRICS, ¿no? Entonces, pues otra vez va a regresar a Latinoamérica para valorizar el capital financiero y también el capital productivo, ¿no? E integrarse de mejor forma para estar más sólidos, ¿no? Entonces, pues sí, las tasas de plusvalía van a incrementarse otra vez. La parte industrial va a ser, o sea, realmente la plusvalía fuerte sale del sector industrial, ¿no? No sale del sector servicios, el sector servicios nada más transfiere, del sector agrícola también, ¿no? Entonces, pues sí, ya lo decía Carlos Slim hace año y medio, ¿no? Que él veía un porvenir grande para México, y es eso, ¿no? Porque pues ahora viene otra vez de vuelta este capital para valorizar el propio capital y tener menos dependencia de otros países, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estar atentos y eso es lo que quería comentar finalmente ustedes, chicos. Bueno, yo nada más también de manera rápida acerca de esta cuestión de la valorización del capital. Fíjense que hay un documento muy interesante que se publica como en el 94. El autor es Alain Lipietz, que es un intelectual francés que después ya se metió a esta cuestión de la política en su país. Pero él decía que esta estrategia que había implementado la gran corporación transnacional estadounidense, ¿no? Del offshore, de la deslocalización e internacionalización del capital, ¿no? Bajo la lógica de las cadenas globales de valor, pues evidenciaba una crisis del paradigma tecnológico, ¿no? Entonces, que las grandes corporaciones pues habían hecho esto pues para aprovecharse el acceso en muchas de las regiones, como comentaba Francisco, el acceso a recursos naturales, el acceso a mano de obra calificada y no calificada barata. Y el autor decía, el problema que tiene Estados Unidos es que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Si Audi fabrica una parte de su producción en Alemania, solamente lo puede producir en Alemania y otra parte en Portugal, ¿no? No hay como que esa confrontación entre lo que puede hacer un país y otro por las características, por la tecnología, por el conocimiento que tiene. Dice, pero en el caso de América del Norte, dice, lo que se hace en Canadá se puede hacer en Estados Unidos y se puede hacer en México. Dice, y eso va a ocasionar un problema, ¿no? En un futuro cercano, lejano. Y les digo, lo escriben en los 90 y bueno, lo estamos viendo nosotros. Esta cuestión que mencionaba hace un momento del incremento en los salarios, ¿no? También tiene que ver mucho con esto de que la política industrial en México
se ha sustentado en esta atracción de inversión extranjera directa basado en mano de obra barata. Entonces, quitarle esta ventaja, ¿no?, que tiene la mano de obra mexicana respecto a la canadiense o la estadounidense, pero el nivel de rentabilidad que tiene México para la empresa transnacional es importantísimo, ¿no? Y obviamente también, como comentan, la empresa siempre va a estar tratando de valorizar el capital, ¿no? Lo importante aquí es ver de qué manera nosotros podemos beneficiarnos de esto, ¿no? Ya lo decía que también cuando aquí creció México fue porque Estados Unidos estaba ocupado en otras cosas, y entonces no sé si en esta coyuntura también se puedan hacer cosas importantes, ¿no? China, o sea, China ha sido el gran ganador, ¿no?, de todo este modelo, y cuando Trump, ¿no?, amenaza a México y amenaza a Canadá con imponer este 25% de aranceles, pues los principales afectados van a ser sus empresas y si se hiciera, ¿no?, sus empresas y el pueblo estadounidense, ¿no? O sea, imagínense cuánto crecería el precio de los productos que exporta México. Si dicen que de 10 productos hechos en México, 8 se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que es importante, y creo que tenemos que aprender de la economía china, porque creo que nos ha dado lecciones muy importantes, y les digo, en términos de la participación del Estado, de la importancia de la política industrial, ¿no? Recuerden que Estados Unidos ha estado imponiendo de manera importante restricciones para transferir tecnología a China. Recordemos el caso de Huawei, que no dejaban ya vender estos teléfonos en Estados Unidos. También Estados Unidos quería bloquear la venta en sus socios comerciales, y se limitó el acceso a China en términos de semiconductores, ¿no? Y en la lámina que les presenté, que fue muy rápida al final, en todas las políticas industriales está toda esta cuestión como un punto álgido, ¿no? Un punto central, toda esta cuestión del tema de los semiconductores, ¿no? Entonces, y si bien China sigue todavía detrás de Estados Unidos en términos tecnológicos en semiconductores, ha reducido su dependencia de manera importantísima, ¿no? Y por eso les decía que ahí tenemos el China 2025. Y me llama mucho la atención ayer también que estaba viendo un documental de Bloomberg, y decía que el Huawei Mate 60, que ellos habían hecho como en esta tecnología inversa para ver qué tantos avances había tenido el teléfono en términos de semiconductores, y que se habían quedado pasmados en cuestión de los avances tecnológicos que había tenido la empresa, que ellos esperaban que tuvieran un retraso entre 8 y 10 años, y que lo que veían es que ya China había cortado esto a 4 a 5 años, ¿no? Entonces, digo, yo creo que es para reflexionar, para tratar de investigar, para aprender qué se está haciendo en China, qué se ha hecho. No es el resultado de China de la noche a la mañana, pero creo que ahí, si nos metemos a ver cuestiones de política industrial, podríamos aprender de manera importante, ¿no? Y aquí pensar cómo están ahí nuestros funcionarios, nuestros políticos, viendo esta cuestión de la política industrial. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, profesora. Y pues efectivamente ya dejó la provocación sobre la mesa. Yo creo que vamos a comentárselo al profesor Miguel Ángel, ¿verdad? Que hagamos una mesa enfocada a observar cómo está el actor internacional China, importantísimo. Y justamente también tiene razón con la empresa de Huawei, es un caso importantísimo de ver. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias a todos los ponentes, gracias a todos los participantes, los compañeros de maestría, compañeros de la licenciatura. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, pues ya estaremos de vuelta con otra mesa más que ya está programada, y ojalá se pudiera hacer algo para observar precisamente las políticas de industrialización y desarrollo que ha tenido China, y pues sus relaciones comerciales con nuestro país también, naturalmente. Muchísimas gracias a todos por su participación, y pues estamos en contacto para otra mesa más. Muchas gracias Gracias a a todos. todos. Un gusto. Hasta luego. Buenas Nos noches. Hasta vemos. luego a todos. Buenas Luego que noches. estén bien. Igualmente. Gracias. Gracias.